si usted sabe que nosotros tenemos errores en algo de lo que hemos enseñado o de lo que vamos a enseñar, por favor déjenos en los comentarios el versículo y en qué parte nosotros nos equivocamos, corregido desde el punto de vista bíblico, pues para nosotros poder saber y podernos corregir de esa manera. Digamos, bueno, para apoyar lo que dice Luchito, me gusta leer esta parte. Dice en 1 Corintios 12: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, aquí el apóstol Pablo obviamente le está hablando a la iglesia de Corinto de que ellos no lo ignoren, ¿sí? No deben ignorar eso. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaban llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, ¿sí? La idolatría, y ustedes saben que en Corintios la idolatría era bravísima. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué significa anatema, hermano? De pronto. Maldito. Muy bien. Eso significa, o sea, nadie llame maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, aquí nos damos cuenta, esta parte, de cómo el apóstol Pablo deja muy en claro que los dones claramente no deben ser de pronto ignorados, ¿sí? Pero porque está ahí obrando el Espíritu Santo. Pero algo clave me llama la atención, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea, llamen a tema. Ahora, ¿cómo yo de pronto hoy en día, en la actualidad, cómo nosotros podemos decir que Jesús es maldito? De hecho, la palabra maldito, cuando yo le digo a alguien maldito, pues es porque esa persona es un desgraciado, no sirve para nada, ¿sí? Tristemente hoy en las iglesias, tal vez ellos no lo dicen así, pero ya la gloria y la honra, ellos son los ungidos, ¿sí? Y el ungido, pues es una persona ungida, quiere decir Cristo. O sea, que hay que tener cuidado con eso, que le dan más renombre. En pocas palabras, sacan a Jesús, perdónenme la expresión, lo sacan a patadas. O sea, le están diciendo como los judíos le dijeron a Jesús que lo crucificaran, ¿sí o no? Se están convirtiendo en las iglesias de Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 exactamente. ¿Qué dice ese versículo, Nachito? Dice que yo estoy a la puerta y llamo. Sí. Y eso no está dirigido para el evangelismo, sino para una iglesia que se centró en el hombre y sacó a Cristo de su predicación. Exacto. Exacto, mejor dicho. Entonces nosotros, o sea, tenemos que darnos cuenta que en una iglesia donde realmente podamos hablar de Jesucristo está guiada por el Espíritu Santo. Y ya como por punto, o sea, esa parte de que las personas se revuelcan y dan vueltas y todo eso, discúlpenme, hermanos, pero no, la gente cree que eso es la manifestación. No, hermanos, ¿por qué? Miren, con todo respeto, y no quiero de pronto ser ofensivo, pero eso se ve en los marranitos. O sea, los marranitos son los que se revuelcan en el lodo, ¿sí? Y nosotros sabemos que el Señor pone ejemplos claros, ¿sí? Por ejemplo, como la historia del hijo pródigo, ¿no? Que el hijo pródigo, él no dijo, ay, no, si él hubiera sido entonces, se hubiera revolcado con los marranos, ¿sí? Para sentir algo, no. Él una vez sintió que no era su naturaleza. Entonces nosotros los que por su misericordia creemos en el Señor, pienso que algo debe haber que la misma palabra nos convenza de que esos comportamientos realmente no son para nada avalados por la palabra de Dios, ¿sí? No los está diciendo la palabra de Dios, sí, porque la Biblia no manda a que nosotros aquí yo coja al hermano y le dé acá, reciba el Espíritu Santo y ellos allá empiecen a dar vueltas, ¿sí? Y como si estuvieran electrocutados, no. Continuando con lo que decía Antonito acerca de que anatema, o sea, quien lo llama anatema es porque no tiene el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Entonces, tampoco se puede decir, o sea, el que tiene el Espíritu Santo le dice Señor a Cristo y quiere que Cristo sea el que gobierne su vida. Quiere que Cristo maneje su vida. Y Darwin una vez nos decía que hoy todo el mundo le dice Señor, 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 pero no quiere que ese Señor gobierne su vida. No quiere que la palabra de Dios sea el centro de él. De hecho, Jesús en el mismo capítulo de Mateo, del capítulo 7 de Mateo, nos dice que, ya terminando, que en aquel día muchos le dirán Señor, Señor. Sí, no eché demonios, no eché esto, ni hice aquello, ni hice lo otro. Y él les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad, o sea, lo que hace un siervo, que es hacer la voluntad de su Señor, la voluntad del Padre. ¿Amén? Así es. Dentro de la manifestación del Espíritu Santo en el cristiano, y tomando como base Romanos capítulo 8, que el Señor me permitió una vez poderlo exponer, que es justamente viviendo en el Espíritu, pudimos ver en ese momento el comportamiento del cristiano. Y yéndonos al versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces es muy, muy importante dejar eso marcado, de que la manifestación en el cristiano hace que nosotros cambiemos, o sea, la manifestación del Espíritu Santo hace que cambiemos nuestro pensamiento. Entonces ya nosotros no estamos pensando en las cosas del mundo, porque sabemos que este mundo se va a acabar, y entendemos lo que Cristo nos dijo cuando Cristo mencionó que de nada nos sirve ganar el mundo si al final perdiéramos el alma, ¿sí? Ahora, esto es solamente una parte. El versículo 14 de Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿sí? Entonces, estamos viendo que la manifestación del Espíritu Santo en el creyente, en el cristiano, lo lleva a tener cierto comportamiento. Que obviamente lo podemos ver a través de los frutos, pero hay una obra que es muy importante, que es justamente la que dice Juan capítulo 20, versículo 21, que dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese momento no descendió el Espíritu Santo, ¿sí? Como nosotros lo conocemos, pero es la importancia de lo que les dijo Cristo, ¿sí? Como el Padre me envió a mí, yo los envío. Pero ¿cómo el Padre envió a Cristo? Eso lo podemos encontrar en uno de los profetas que Jesús mismo lo lee, que es Isaías. Isaías capítulo 61, lo voy a buscar aquí rápidamente. Isaías capítulo 61, versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, o sea, el Espíritu Santo, está sobre mí, está sobre Cristo. Este versículo no es para nadie más, sino para Cristo. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Justamente Cristo le dice lo mismo a los apóstoles en ese momento y es nuestra labor. ¿De cuál? De ir y predicar las buenas nuevas. Pero nosotros no podemos ir a predicar las buenas nuevas como muchos hoy en día las predican, que lastimosamente escuchamos que la gente dice, pero es que yo ¿por qué tengo que ir a evangelizar? No, yo no los voy a evangelizar porque el Espíritu Santo a mí no me ha dicho que los tenga que evangelizar a ellos. No, es que yo estoy esperando que el Espíritu Santo me guíe a ver a quién debo evangelizar, cuando debemos evangelizar a todo mundo, porque nosotros, humanamente, nosotros no sabemos a quién debemos evangelizar. No, y además que estamos buscando una señal de Él. No, que cuando Dios me dé una señal, entonces yo voy a evangelizar. Que cuando el Señor, no sé, abra los cielos, seguramente qué señal están esperando que abra los cielos y los encamine y los coja con la mano y los encamine. No, cuando ya Él lo dijo, ¿no? Y Él ahí sopla, dice recibid el Espíritu Santo. Ese texto también es muy mal interpretado, porque la gente piensa que el que tiene el Espíritu Santo sopla al otro y le dice reciba el Espíritu Santo, que hoy también en muchos lugares lo usan de esa manera. Y hoy no se puede hacer por el coronavirus, ¿no? No es que lo estén haciendo. Recibe el coronavirus, no. Entonces la gente piensa que con hacer ya el otro recibió el Espíritu Santo y no es así tampoco. Y aquí cabe aclarar una de las cosas muy, muy importantes y recalcantes que se manejan lastimosamente hoy en día. ¿Cuál es? Que a nosotros, por todo lo que hemos nosotros mencionado, nos van a decir, y esto nosotros ya lo tenemos en claro, nos van a decir que estamos limitando al Espíritu Santo. Que usted, Antonio, usted está limitando al Espíritu Santo. Lucho está limitando al Espíritu Santo. Darwin está limitando al Espíritu Santo y yo también. Primero que todo, somos hombres y no podemos limitar al Espíritu Santo. Y segundo, si alguien puede limitar al Espíritu Santo, es mismo Dios. Y lo hizo. Nosotros no encajonamos al Espíritu Santo, sino que Él mismo se encajonó. ¿De qué manera? Por misericordia, solamente la manifestación por medio de los dones la dio
a 9 tipos de dones. Ya se encajonó, que claro, el Espíritu Santo hubiera podido haber hecho más, pero dejó eso para que hubiera un orden. Lo mismo en los frutos, para que hubiera un orden. La manifestación que vemos hoy en día, ¿cuál es? Fe en las prendas. Tergiversan un texto en Hechos, que estamos viendo que en Hechos es la transición y es el Espíritu Santo manifestándose de una manera impresionante. Entonces hoy en día cogen y, no, mi corbata, y yo toco mi corbata y todos se caen. Y yo cojo el saco y todos se caen. Entonces, eso no es bíblico, ¿sí? Los límites espirituales, que cogen y ponen la Biblia en el piso, reto a cualquiera que pase de ahí. Y entonces obviamente manda a los mismos que están trabajando con él. Y obviamente pues yo, o sea, me están pagando y yo obviamente en función de eso, y me caigo. ¿Por qué no traen una persona que no trabaje con ellos? Porque obviamente puede que les rompa la estafa y los desenmascare. Son 2 de las muchas cosas. La lluvia de oro que hoy en día. La pregunta es, ¿por qué hay lluvia de oro? ¿La gente necesita oro? La gente necesita lastimosamente a Cristo. Bueno, lastimosamente no. La gente necesita a Cristo y lastimosamente no les predican a Cristo. Precisamente lo de la lluvia de oro. Decía un supuesto pastor apóstol, decía, es que yo me encontraba en un lugar y ustedes supieran, le decía a la congregación, ustedes supieran cómo era que se manifestó el Espíritu Santo, eso empezaron a caer lingotes de oro. Imagínense, lingotes de oro. Y entonces uno se pone a pensar, pero ¿cómo? Si hubiera caído lingotes de oro, le rompe la cabeza a toda la congregación o rompe el techo. Y uno dice, pero ¿cómo va a caer, cómo va a llover oro del cielo si hay un techo en un lugar? Un día hay un congreso muy famoso en los Estados Unidos que se llama el Congreso Apostólico y Profético. Y eso va a cualquier cantidad de gente, hasta de Colombia, allá se reúnen todos los apóstoles y profetas, profetisas de nuestros tiempos. Y ahí supuestamente pasan a dar los testimonios y supuestamente a una mujer tenía oro en las manos. Y uno dice, ¿será que sí será cierto? Porque, ¿cómo? O sea, ¿será que eso sí es lógico? Dios, ¿será que es más importante el oro que el arrepentimiento? Si Dios dice que eso perecerá y que aún nuestra fe va a ser probada como por el por el fuego, como así mismo como es probado el oro. Entonces, y la palabra dice, y la fe es más preciosa que el oro. Ahora, si usted se pone a analizar un poco más allá, lo que se está haciendo ahí, primero que todo, no está registrado en la Biblia, es antibíblico. Segundo, es un recinto cerrado donde llueve. ¿Por qué no lo hacen afuera en el exterior? Porque seguramente el Espíritu Santo no se manifiesta afuera en el exterior. Ahí realmente ellos estarían limitando al Espíritu Santo. Segundo. Y como tercero, Dios, si hiciera eso en un recinto cerrado, como lo manifiestan ahí, Dios lo que estaría haciendo es envenenando a la gente. Porque el polvo de oro es muy peligroso para la salud de la gente. Porque se pegan los pulmones, en el esófago, en la laringe, y eso se empieza a acumular ahí cualquier cantidad de cosas, y eso envenena, porque se han registrado casos de personas envenenadas con polvo de oro. Entonces, Dios no estaría manifestando su gloria, sino que realmente estaría envenenando a la gente. Y ahí sería un Dios, o sea, injusto, creería yo, por ese lado. La otra es la unción de la risa. La unción de la risa. Y yo, la unción de la risa, Darwin. Y Darwin se empieza a reír. Y con Toño también. Toño, la unción de la risa. Entonces, y aquí todos, y tú, Lucho, la unción de la risa. Lucho no colabora, nos desenmascaró. Sí. Entonces vemos ese tipo de cosas que lastimosamente hoy en día se ven y la gente cree que es la manifestación del Espíritu Santo, como es la unción de la risa, como lo recalcábamos. Y eso, si usted se da cuenta, eso es completamente absurdo. Primero y segundo, son enseñanzas de otras personas, de otro tipo de culturas. Hoy en día vemos
la manifestación del Espíritu Santo que es más se manifiesta hoy en día es que la gente se revuelque, que la gente de un momento a otro está sentado y se empieza a mover y empieza a dar vueltas y empieza a dar vueltas, como si entraran en un trance y entonces todo el mundo salta, brinca y le da vueltas a la iglesia. El otro por allá se pone con un balón de fútbol a jugar, que es la unción del balón. El otro manda que porque somos ovejas entonces tenemos que ir a comer pasto y es completamente absurdo, pero ¿por qué pasa? Porque la gente no conoce realmente la manifestación del Espíritu Santo que está plasmada en la Escritura, que es que el pecador se arrepiente y se acerque a Cristo, en un breve resumen. Y todo este tipo de movimientos viene de una práctica en yoga, que es el Kundalini, que vamos a aprovechar y voy a poner unas tomas de lo que es el Kundalini para que ustedes, los hermanos, lo vean y comparen si realmente la manifestación que se ve hoy en día es del Espíritu Santo o realmente viene siendo otra cosa. Y les voy a mostrar algunas cosas impactantes y tan similares que son al culto Kundalini de la India y del movimiento Nueva Era y religiones del Este. Primero escuché de este hombre, Rodney Howard Brown, en el 93 o en el 94. Él estaba llevando a cabo grandes convenciones en los Estados Unidos, introduciendo el espíritu de la borrachera, llamándose a él mismo el cantinero del Espíritu Santo. También impartiéndoles el espíritu de la risa, con solo mover sus manos, y esta risa vendría sobre ellos, o temblando incontrolablemente. Todas estas manifestaciones apenas comenzaban a suceder. Y comenzó grande en la palabra de fe, lo cual es un gran ministerio de la prosperidad. Y apareció con Kenneth Copeland en su programa de televisión, como los pueden ver ahí compartiendo un momento borrachos en la televisión. Entonces ya en la Vineyard Church, en el aeropuerto, vino a ser conocida como la bendición de Toronto, alrededor del mundo, la bendición de Toronto. Todos sabían que se trataba de gente cayendo al suelo, actuando borrachos, con risas, temblores incontrolables en sus cuerpos de adelante hacia atrás, algunos rugiendo como leones, otras personas haciendo ruidos de animales. La pregunta base en todo esto es por qué estas manifestaciones tan similares a estas religiones hindús, a cultos como el Kundalini, no las encontramos en la Biblia, en las Escrituras. En la religión hindú, la forma para experimentar el levantamiento del Kundalini es que un gurú ponga sus manos sobre sus cabezas, lo que ellos le llaman el Shatipa. Eso les llena de un indescriptible amor, el toque de emociones. Algunos caen hacia atrás. Estos hombres también hacen ruidos de animales, gritos, tiemblan, y esto es el llamado levantamiento Kundalini, lo que se ha estado viendo en la Vineyard Church de Toronto, Canadá. ¿Cómo sabemos que Rodney Howard Brown estaba transmitiendo la unción del Espíritu Santo cuando todas estas manifestaciones son idénticas al culto llamado Kundalini? Un amigo mío en Sudáfrica que ha llevado una tremenda investigación en esta materia dice que el Kundalini es como un falso Espíritu Santo que produce aún milagros y sanidades. Amor, energía, emociones, todas estas cosas de las que estamos hablando es un falso Espíritu Santo que proviene de la India. Ahora la Biblia nos habla en 1 de Timoteo capítulo número 4 y nos dice claramente una y otra vez que en los postreros tiempos se levantarán engañadores, personas escuchando a espíritus de demonios y a doctrinas de demonios. Espíritu de la borrachera, cuando la Biblia nos dice que estemos sobrios y velar una y otra vez. Las iglesias no hubieran permitido esto desde un principio porque no se encuentra en las Escrituras.
Y esto se repitió alrededor del mundo en cientos de iglesias donde esta falsa unción había llegado.